Mónica, ¿qué tal? Hola, Mónica. ¿Cómo están, Fresia, Sebastián? Si teníamos el compromiso, apenas anunció este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, con el ministro de Educación no ha dado ninguna entrevista. Tengo que decir que cumple el compromiso de hacer la primera entrevista con CNN Chile. Ministro, gracias por acompañarnos en su primera entrevista después del anuncio. Gracias. Aquí estamos muy contentos de poder ya comenzar a explicar este proyecto. Sí. Nosotros nos comprometimos contigo de venir acá con pizarra, no fue posible, pero van a estar saliendo algunas gráficas, entiendo, durante la entrevista. Así que esperamos poder aclararle mucho a la gente de qué es lo que va a ocurrir con el instrumento. Y va a ser para largo esta explicación, así que después en estudio vamos a traer pizarra para seguir. Eso, Está súper comprometido y les cuento de inmediato que terminada esta entrevista, se sube a nuestro sitio web además todas las láminas que explican en detalle, van a ser los primeros que van a poder ver a través de nuestro sitio web toda la explicación y simulaciones con casos. A ver, ministro, empecemos por cosas concretas. A quienes se condona todo son 75.000 personas. ¿Qué costo tiene eso de estas 75.000 personas y por qué, en qué corte, cómo se hizo ese corte? A ver, lo primero que tenemos que explicar es que el instrumento que estamos generando tiene un propósito, ¿no? Que es incentivar a las personas que, teniendo deuda y que han dejado de pagar, vengan a pagar. Como se nos ha planteado con mucha fuerza, que no podemos solamente hacerle guiños a aquellos que han tenido interrupción en los pagos, por la razón que sea, hemos construido un sistema que busca equilibrar esta idea de que a algunas personas que han tenido buen comportamiento vamos a ayudarlas, a las personas que han tenido mal comportamiento también, pero menos. También haciendo un reconocimiento de aquellos que han terminado la universidad o los estudios superiores respecto de quienes no lo han logrado hacer, que también no tuvieron un título y por tanto no mejoraron su realidad. Entonces, considerando todo eso, lo que el sistema contempla es un mecanismo que tiene 3 momentos de condonación, ¿no? Y le vamos a pedir de inmediato a ver si podemos tirar la primera gráfica que nos habla de este plan de condonación. Entonces, vamos a ver en la gráfica un caso de una persona que no terminó su carrera, ¿ya? Porque lo que hemos dicho es, los desertores no vieron conseguido su objetivo, que era tener un título. En general, fueron personas que entraron a estudiar la educación superior, pero no tenían las condiciones de base para poder llevar a término de manera exitosa la educación superior, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos planteando en este caso es una persona que estudió una carrera de 10 semestres, en general un caso relativo a las pedagogías, que desertó en un determinado momento de su carrera. Estamos en la hipótesis que estamos mostrando, es una persona que desertó al 3er año, entonces es un caso real, y es una persona que hoy día tiene un ingreso mensual de 540.000 pesos. Según la fórmula que hemos construido, el sistema de condonación total o parcial tiene 4 categorías. El desertor que está al día, es decir, aquella persona que no logró titularse, pero que aún así ha hecho un esfuerzo y se mantiene al día, la que va a tener el mayor aporte. En este caso son 60 unidades de fomento, ¿ya? Luego está la persona que egresó y está al día, que va a tener 40 unidades de fomento. Luego está el desertor, pero que no está al día, y esas personas van a tener un 30 unidades de fomento. Y luego está el egresado al día, o sea, que no está al día, que va a tener 20 unidades de fomento. En ese esquema, entonces, es que tenemos una estructura en la que el desertor que va al día 60, el egresado que no va al día, o sea, que va al día 40, el desertor que está con mora 30 y luego 20 el egresado. Esas personas van a haber reducido el monto total de su deuda en esta condonación inicial, lo que significa que van a poder reducir el valor de su cuota. En algunos casos, y ahí es donde el presidente mencionaba una cifra ayer, hay 75.000 personas más o menos que con esta condonación inicial ya ven eliminada su deuda, porque son montos bajos, que generalmente está asociado a personas que llevan mucho tiempo pagando o personas que estudiaron poco tiempo, desertaron y por tanto su deuda no logró ser el total del costo de la carrera. Luego, con el remanente, suponiendo que la persona no terminó de pagar, con el remanente de lo que quedó como deuda después de haber hecho este descuento de este monto, se va a generar un cálculo de la nueva cuota. Porque si yo debía 100 cuotas y llevaba pagando 40, me quedaban aún 60 cuotas, ¿no? Aquí en el caso estamos considerando una cuota de un total de 120 cuotas, una persona que lleva 48 cuotas pagadas. Entonces, todo el saldo que me queda lo divido por la cantidad de cuotas que me quedaban pendientes, lo que me va a dar siempre un valor inferior a la cuota que yo estaba pagando anteriormente, porque se le rebajó el total de la deuda. Y ahí pasa una cosa muy importante, y es que como el instrumento, que lo vamos a ver después, que es el nuevo sistema de financiamiento, tiene un cobro contingente al ingreso, es decir, no podemos superar un cierto porcentaje del salario de la persona. Si el valor de la nueva cuota que se provoca luego de hacer los descuentos es inferior a la contingencia, se paga el valor cuota.
Pero si la contingencia es inferior al valor cuota generado luego de hacer los descuentos, se paga la contingencia. ¿Qué significa esto? Que habría un segundo momento de condonación. Entonces está la condonación de base, la inicial, pero también existiría esta condonación producto de la diferencia entre la contingencia al ingreso y el valor cuota provocado luego del descuento. Ya. Listo, clarísimo la primera gráfica, entendido el primer ejemplo. Vamos a ir después a otra gráfica y nos va a hablar del nuevo sistema, pero antes tenemos varias dudas prácticas, ministro, para que nos vaya ayudando. Lo primero, muchos se están preguntando en sus casas, para los que ya pagaron todo, hicieron un esfuerzo, en muchos casos no fue fácil, ¿cuáles son esos beneficios tributarios? Adelántenos, porque toda la gente que está en sus casas quiere saber qué pasa con los que ya pagaron, cuáles son esos beneficios, de eso no se ha hablado. Cuéntenos, adelántenos. Lo que hemos querido hacer es darle un beneficio equivalente a estas personas que ya terminaron de pagar, como si hubiese estado dentro de este plan de reorganización de la deuda, ¿no? Entonces va a ser un beneficio equivalente a 6 UF o 4 UF, dependiendo de si es un desertor o es un egresado. Siempre son personas que pagaron, entonces no se hace la distinción entre si están al día o no están al día, porque ya pagaron, ¿no? Ya terminaron de pagar su deuda. Entonces a esas personas se les va a hacer un descuento del global complementario o del impuesto de segunda categoría, es decir, un beneficio tributario que les va a rebajar el monto total de impuestos que van a tener que pagar, que va a ser equivalente a 6 UFs en un caso o 4 en el otro, dependiendo de la cantidad de años, y eso por 20 años, que es el total de lo que estarían devolviendo, siempre que eso sea el caso que corresponda a esa persona, si hubiese sido estudiante o que todavía estuviese pagando, ¿no? Entonces es más o menos ser equivalente el beneficio de la persona que va a tener que aún estar pagando su crédito respecto a la persona que ya terminó de pagar. Es para efectos de poder trasladar también a aquellos que ya terminaron de pagar este beneficio, de modo tal de hacernos cargo de algo que nos dijo la oposición, que es reconocer las buenas trayectorias de pago y no dejar sin atención a aquellas personas que ya cumplieron. 6 UF a 4 UF durante 20 años, entonces se le rebaja del global complementario. Y hay otro elemento de condonación. A ver. Este elemento de condonación es para que, una vez hecho el descuento de la condonación inicial, ¿cierto?, y por tanto ya teniendo el monto final de lo que me va a corresponder devolver, por el tiempo que me corresponda devolver, estamos diciendo que las personas que tengan la posibilidad de adelantar el pago, hasta un 75% del monto, el 25% restante también se le condonaría. Perfecto. Vamos a otras deudas a otras dudas que hay, que como estamos con el tema de las deudas. Lo primero, este nuevo sistema, del cual vamos a explicar en un ratito más, un poco más profundo, ¿es para todas las instituciones de educación superior públicas y privadas? Bueno, sí, lo que estamos planteando son algunos requisitos mínimos, como por ejemplo no tener fines de lucro, estar acreditada. No estamos pidiendo una cantidad de años de acreditación, lo que estamos pidiendo simplemente es que esté acreditada, es decir, cumplir el estándar mínimo de calidad que obviamente es exigible en un mecanismo donde el Estado ya está haciendo una contribución mucho mayor para los estudios superiores de las personas. Entonces, sí, y también va a ser para todos los estudiantes sin establecer requisitos socioeconómicos, por ejemplo. Cualquier persona que necesite estudiar en la educación superior y entre a una universidad o un centro de formación técnica o un instituto profesional que es elegible para entrar al mecanismo de financiamiento, va a poder optar a esto sin que se le pida un puntaje en la PAES o sin que se le pida un nivel de ingreso determinado. Pero para el 10% más ¿también? También. Porque supuestamente que era para el 90%. No, también para el 10%, solo que en ese caso las instituciones, a los estudiantes que pertenecen al 10% más rico en nuestro país, las instituciones van a poder cobrar un diferencial por sobre el valor del arancel regulado. Era una duda muy recurrente. Entonces, para todos, para todas las instituciones, para todos los alumnos, sin distinción socioeconómica, pero los que pertenecen al 10% de mayores ingresos, se le puede cobrar un suple, por decirlo de alguna manera, por parte de la institución de educación superior o copago. Y es importante, porque ya hoy a esas personas, por ejemplo, el crédito con aval del Estado tampoco les cubre el arancel completo. Es más, cubre el arancel regulado. En este caso nosotros tenemos el arancel de referencia que es más alto que el arancel regulado, por lo tanto en el FES, en el nuevo financiamiento de la educación superior, van a estar en cualquier caso en mejores condiciones que si hubiesen estudiado con CAE. Ahí viene otro de los temas que se están preguntando. Muchísimas universidades están haciendo esta siguiente pregunta e instituciones de educación superior. ¿Quién va a fijar, ministro, los nuevos aranceles? Bueno, hoy día tenemos una institucionalidad que ve esto, ¿no? Hay una comisión que regula aranceles, cuyo composición es de personas expertas en la materia, expertas en regulación de mercado, son personas que saben mucho de esto y que de hecho optan a este cargo por alta dirección pública, tampoco son personas designadas a dedo.
sino que son personas que pasan por un proceso de selección, son personas de más alto estándar. Y que lo que hacen en definitiva es evaluar si el costo de una carrera en una institución determinada es real respecto a lo que significa la contratación del personal docente, no docente, de los costos del mantenimiento de la infraestructura, consideran todas las variables relacionadas con el costo efectivo, ¿no? De manera tal que allí se establece la fijación del arancel regulado, que es el que regula el financiamiento de la gratuidad en la educación superior. ¿Y el sistema ahora va a ser más o menos el mismo? Es exactamente el mismo, no hay una innovación al respecto, y lo que ocurre es que el CAE tiene arancel de referencia, que es lo que se constituyó cuando se generó el CAE. Y ese arancel de referencia es más bajo que el arancel regulado. Por lo tanto, todas las instituciones que antes estaban financiándose, o los estudiantes estaban financiando con CAE, van a aumentar el ingreso fijo que ingresa por el arancel del estudiante, porque van a estar con arancel regulado, que es más alto, pero además con una diferencia, Mónica, y esto es súper importante. Y es que, como es un ingreso que va a estar permanentemente cubriendo el Estado, porque luego viene la retribución del estudiante, es un ingreso fijo, estable, que no está sujeto a los vaivenes finalmente de las posibilidades de pago de las personas. Ya, pero ¿qué le y dice eso usted también a es una garantía para las instituciones. Pero ¿qué le dice usted a las instituciones que sostienen que hoy día, con los aranceles de referencia, tienen un hoyo financiero y que están muy complicados? Va a haber menos porcentaje de alumnos a los que les van a poder cobrar un copago con este nuevo sistema. Entonces la pregunta es, ¿qué le dice a esas universidades, centros de formación técnica que dicen estamos al borde del desfinanciamiento? Primero, no son todas las instituciones. Son algunas instituciones que quizás tenían aranceles muy altos, ¿no? Luego, para nosotros también es muy importante los mecanismos de transparencia que establece, de transparencia activa que este proyecto contiene. Nosotros hemos visto la última semana situaciones complejas respecto a la situación de gestión financiera y particularmente de remuneraciones de algunas universidades. Caso Cubillo, pongámosle nombre, digamos, no hagamos lo leso, digamos. En general, porque hay una preocupación genérica sobre el sistema. Entonces, se incorporaron también normas de transparencia activa, lo que nos va a permitir saber también cuál es el estado financiero y la sanidad de las instituciones. Por otro lado, no hay ninguna institución que haya quebrado o que haya desaparecido producto de la regulación arancelaria con la gratuidad. De hecho, nosotros vemos en general estados financieros sanos, algunas quizás están un poco más apretadas que otras, pero en general esto, insisto, está relacionado con que primero, aumentamos el valor del arancel regulado, pasa del arancel de referencia al regulado, eso es más recursos. En segundo lugar, es un flujo de ingreso permanente, constante y seguro, a diferencia de lo que pasa con los cobros de aranceles, pueden tener vaivenes, ¿no? Tercero, las instituciones que hoy día tienen CAE tienen que comprar la cartera, tienen que garantizar los créditos de las personas que desertan. Incluso los que desertan en las primeras etapas de la carrera pueden llegar a tener que garantizar hasta el 90% del costo. Eso ya desaparece, dado que desaparece el instrumento de crédito y es reemplazado por este financiamiento de la educación superior. Por lo tanto, hay que mirar muy caso a caso de qué manera va a impactar esto desde el punto de vista financiero a las instituciones, porque hay muchas instituciones que también van a ganar plata con este nuevo mecanismo. De hecho, hay instituciones, por ejemplo, en la región del Biobío, están con congelamiento de aranceles hace mucho tiempo. Por lo tanto, están por debajo de lo que es hoy día el arancel regulado. Cuando entre en régimen este proyecto, casi todas estas instituciones, por ejemplo, van a subir los ingresos producto de la regulación arancelaria. Ya. O sea, usted le garantiza a todas las instituciones de educación superior que no van a tener menos recursos. Lo que garantizamos es que ninguna va a quebrar producto de esto, eso es así. Y lo otro es que siempre vamos a estar abiertos al debate. Es decir, nosotros estamos presentando un proyecto, esperamos que esto se siga discutiendo en el Congreso. Hablemos un poco de cosas políticas, ministro. Bueno. Lo primero, ¿por dónde va a entrar? ¿Por el Senado o por la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la idea inicial? Bueno, por la Cámara de Diputados, eso ya es una definición. De hecho, el día de hoy el ministro Elizalde ya lo dio a conocer. Era parte de lo que estábamos cerrando en la estrategia legislativa, no es trivial por donde ingresa el proyecto, decidimos que fuese por la Cámara de Diputados y esperamos que se pueda dar una buena discusión. Esto tiene varias razones, porque en el caso del Senado estamos discutiendo nueva educación pública, pero además vienen de vuelta de la Cámara de Diputados el proyecto de convivencia educativa y modernización de educación parvularia. Por lo tanto, vamos a estar con harta presión en el Senado y esperamos que esto pueda avanzar más rápido en la Cámara de Diputados. Ahora, dicen que a veces es más polémico en la Cámara de Diputados, usted se sonríe porque sabe que es así. Sí, pero también yo prefiero pasar rápido la tormenta. A mí me dijeron cuando chico, las tormentas se enfrentan, yo soy de Valparaíso, las tormentas se enfrentan, no se rodean. Ya, o sea, pero entonces está reconociendo que puede ser más áspero el debate ahí. Sí, mira, pero yo en eso no tengo problema, mientras se dé con la voluntad de diálogo.
Y así lo hemos visto en otros temas. Mira, a mí no me preocupa que hayan críticas, no me preocupa que incluso esas críticas puedan algunas ser destempladas. Lo que me preocupa es cuando la voluntad de diálogo no es genuina. Ya. Un par de cosas. Desde el oficialismo, al contrario, la preocupación es la opuesta. ¿Va a haber más exigencia normativa en este nuevo sistema para las instituciones privadas? Sí, de hecho hay, como le decía recién, una norma que regula todo lo que tiene que ver con transparencia activa respecto a contrataciones, sueldos, entre otras cosas que estamos regulando ahora y que antes no estaban reguladas. Dígamelo en simple, para cuando habla de transparencia activa, por ejemplo, ¿va a ser obligación que las instituciones privadas transparenten lo que le pagan a todos sus académicos? Así es tal cual. Cosa que hoy día no existe. Hoy ya no están obligadas. Algunas lo pueden hacer por voluntad propia, pero cuando se habla de transparencia activa es que la institución mes a mes va a tener que publicar esa información en sus plataformas, en su página web, a disposición de la revisión del público con total transparencia. Distinto es cuando existe la transparencia pasiva, que es cuando a mí me piden la información y yo, porque me la piden, la entrego. Esto es transparencia activa. Yo la pongo a disposición porque la ley me obliga a tener que ponerla a disposición. Súper en simple. Con este nuevo sistema, por ejemplo, si hubiera estado rigiendo, ¿todos hubiéramos sabido el sueldo, por ejemplo, de Marcela Cubillo? Claro, y no solamente de Marcela Cubillo, sino de toda la planta académica y no académica de la universidad. También los administrativos. Sí, mira, esto es muy parecido a como pasa con los ministerios. Si ustedes ingresan a la página de transparencia de un ministerio o de cualquier servicio público, tú vas a poder acceder al salario mensual desde el ministro o ministra hasta el funcionario con el menor ingreso del servicio. Imagine que yo soy un parlamentario de oposición y le digo de inmediato un centro de educación privado y le digo, pero ¿por qué en una institución privada me van a obligar a publicar información que puede ser sensible y de carácter privado? ¿Por qué me están obligando a eso? Bueno, varias razones, pero hay una principal. Porque a todo esto, si no lo hacen, no hay plata. No pueden entrar al sistema si no cumplen con estas normas. Tienen que escribir a la regla de transparencia activa, que luego, nuevamente, está sujeta a la discusión en el Parlamento. Ahora, no creo que alguien esté en contra de la transparencia activa. Me imagino que no. Yo parto del supuesto de que todos queremos ser transparentes, prístinos respecto a ese tipo de información. Sobre todo porque cuando hablamos de educación superior hay un fundamento legal que tiene relación con que las instituciones, sobre todo las universidades, son instituciones que no tienen fines de lucro, ¿cierto? Ya. Luego, si no tienen fines de lucro, además tienen regulaciones internas, como por ejemplo el cumplir con el reglamento de salarios que probablemente tienen todas las instituciones. Tienen regulaciones respecto a cuánto corresponde pagarle a tal o cual persona por determinado servicio, etcétera. Un contrato. Y puede pasar que la propia institución vulnere su propia regulación interna. De hecho, eso es lo que hoy día está investigando la Superintendencia de Educación Superior. ¿Ya? Eso es lo que está respecto a la Universidad de San Sebastián, que es si que efectivamente la universidad vulneró su propia regulación interna o no. Por otro lado, tampoco es trivial cuánto ingreso o cuánto se le paga a una persona. Es cierto, y aquí estamos lejos de lo que decía en su minuto la ex ministra Cubillo de querer regularle el sueldo a las personas, para nada, pero también hay un tema de proporcionalidad de los ingresos que tiene una persona respecto a la función que cumple, ¿no? Se publicó hace un tiempo en los diarios, cuando salió este tema, el salario, por ejemplo, de la rectora de la Universidad de Chile. 11 millones bruto. Que es bastante menos que lo que gana... 17. Exacto. Entonces, efectivamente hay un tema de proporcionalidad interna inclusive, ¿no? Y cuando tú pagas muy excesivamente por encima de lo que en general gana el resto, hay preguntas que surgen, ¿no? Como por ejemplo, si esto no deviene finalmente en otro tipo de ingresos para otros fines, ¿no? Como financiamiento ilegal de la política. Puede ser, o el lucro también, o alguna otra forma distinta de vulnerar lo que la ley ya hoy día impide que hagan. No estoy diciendo que en este caso particular eso esté ocurriendo, lo que estoy diciendo es que necesitamos regulaciones para evitar que eso ocurra. Ministro, un par de cosas porque quiero que expliquemos con la segunda gráfica el nuevo sistema, pero ¿tiene los votos para aprobar este proyecto? ¿Cree usted que los tiene? Mira, es una tarea que hay que hacer día a día. Si tú me preguntas hoy día, yo no sé si tengo los votos, pero mi trabajo de aquí a que pongamos en votación el proyecto es conseguirlos. Yo tengo la impresión de que vamos a poder lograr concitar una cierta mayoría en función de grandes acuerdos. Yo diría que más o menos ya quedaron dibujados cuáles son los elementos de preocupación de la oposición. Otros ya los absorbimos en la etapa prelegislativa y están en el proyecto de ley. Varios lo reconocieron. De hecho, si no me equivoco, la diputada Medina lo señaló, que se habían recogido temas que ellos habían planteado. Me parece fantástico porque para eso se hace el trabajo prelegislativo. Y eso
genera confianzas. Y lo que yo quiero transmitirle a la oposición es que confíen en que vamos a poder tener un buen diálogo, un diálogo razonable, un diálogo con altura. ¿Y quién le responde al siguiente punto? Y es que esto se propone poquitos días antes de la elección municipal y que tiene también la intención de hacerle un guiño a su electorado y que tiene fines electorales. No, yo no me hago cargo de eso. O sea, para mí no tiene fines electorales ni tiene como propósito hacerle un guiño a nuestro electorado. Lo que para nosotros es cumplir con un mandato que, ojo, hace más de un año el ministro Marcel dijo que iba a ser en torno a esta fecha, ¿no? De hecho, era un poco antes. En segundo lugar, es un compromiso de gobierno y hemos sido criticados por no cumplir aún nuestro compromiso de gobierno. Entonces, bueno, porque digamos que el compromiso real era con donación total. Así votó mucha gente por este candidato, por este gobierno. De ahí te voy a responder eso, pero lo importante es que nos han criticado por no ingresar el proyecto, pero nos critican también por ingresarlo. O sea, por la fecha. Por otro lado, está el tema electoral de por medio como un factor, y la verdad es que hemos atravesado todos los años de nuestro gobierno elecciones, de convención, de plebiscito, ahora municipal y de gobiernos regionales. Por lo tanto, ¿cuál es el momento adecuado para esto? La verdad es que si nosotros nos ponemos a mirar cada uno de esos detalles, nunca va a haber un momento adecuado para ingresar el proyecto como este, ¿no? Por lo tanto, la decisión más adecuada es simplemente ingresarlo. Ahora, respecto a lo último que decías, Mónica... Que la promesa original del presidente Boric y que mucha gente votó por él pensando que era con donación total y no es lo que se está entregando. Todo programa de gobierno es un marco de referencia que hay que cumplir o que tenemos que propender a cumplirlo. Y lo que ocurre en este caso es que hubo un ajuste general del programa de gobierno del presidente en función de la realidad política, económica y social de nuestro país. No tenemos la mayoría en el Parlamento y tenemos que construir acuerdos porque si no, no vamos a ser capaces de legislar nada. En segundo lugar, estamos en un momento post-pandémico, nos tocó asumir en un momento post-pandémico en el que la crisis económica estaba en descontrol, con tasas de inflación elevadísimas que hemos logrado controlar. Además, hay otros fenómenos que fueron emergiendo con mucha fuerza, como el de la seguridad, que también ha tenido que implicar importantes recursos derivados a ello para poder atenderlo. Pero mi pregunta es si no hubo también un cambio en la convicción, o sea, en que no era justo en un país con tantas necesidades, por ejemplo, en educación inicial, en salud, en pensiones, que no era justo ofrecer una condonación total en este país en el que vivimos, independiente de la crisis pospandémica, que cómo entregarle tantos recursos a educación superior si hay tantas necesidades en otras áreas de la educación. ¿No habrá habido también una reflexión sobre eso? Mira, yo creo que gobernar, entre otras cosas, implica priorizar. Y yo comparto contigo de que hoy día tenemos múltiples desafíos. Uno de ellos es el de educación superior. O sea, esto no va a ser jamás más caro de lo que estamos hoy día haciendo con el CAE, más gratuidad, más todos los elementos de financiamiento que tiene el sistema de educación superior actual. Eso va a permitir descomprimir recursos públicos para poder derivarlos a otra iniciativa. Por eso estamos haciendo, entre otras cosas, este proyecto. No solamente para aliviarle la carga a las personas que están endeudadas, también para aliviar la mochila del fisco, mira, en un año el fisco tiene que, entre todos los mecanismos para controlar el porcentaje de la tasa de interés, para comprar cartera, para invitar a los bancos a ser parte del sistema y por tanto la recarga que está asociada a ella. Todos los instrumentos que tiene, más o menos está en el orden de los 900.000 millones de pesos anuales, entre recursos que están sobre la línea y bajo la línea. Es demasiado plata que podríamos estar derivando a otros fines. Por lo tanto, yo diría que el tema de la condonación si queremos abordarlo desde una perspectiva de justicia, de progresividad, naturalmente no puede ser pareja para todos, porque eso sería lo más injusto y lo más regresivo. Para ir cerrando, veamos la segunda gráfica, ministro, porque viene, con eso vamos a ir cerrando, viene este nuevo sistema de financiamiento. No sé si me pueden contar cuando estemos con la gráfica a pantalla completa para que la podamos revisar. De nuevo, insistir que apenas termine esta entrevista en exclusiva van a poder tener todas las gráficas con todos los ejemplos que ha fabricado el Minedu, que van a poder revisar en nuestro sitio web. Está lista la nota, ministro, termina esta entrevista y se sube. Cuéntenos, viene este nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior. En exclusiva nos ha adelantado el ministro que es para todas las instituciones, para todos los estudiantes, con normas también más relevantes, por ejemplo, respecto a transparencia activa. Ya tenemos varias noticias de cosas que no se conocían y que se van a ir explicando. Cuéntenos este nuevo sistema.
¿Está la gráfica puesta? Sí, está la gráfica. Ya, perfecto. Mira, primero el estudiante va a ingresar a la carrera. Como dije recién, no tiene un requisito ni de puntaje, ni tampoco un requisito socioeconómico. Perfecto. Simplemente entrar a una universidad que cumpla con los requisitos de adscripción al FES, al Financiamiento de la Educación Superior. Luego de eso, el estudiante no tiene que preocuparse de si tiene que pagar matrícula o arancel o parte del Ya, arancel. esa plata la pone el Estado y de inmediato hay una pregunta. Yo le iré haciendo preguntas sobre este sistema que usted nos va explicando. ¿Quién pone la plata por mientras y de dónde sale esa plata? Porque entiendo que la pone el Estado. Por supuesto, y eso es lo que luego el estudiante retribuye, ¿no? Sí. En lo que conocemos, lo que denominamos con el ministro Marcel como el fondo retributivo, ¿no? Porque va generando ingresos y luego va poniéndolos para que otros estudien, ¿no? Entonces, a medida que el estudiante paga su contribución, luego esa contribución va a financiar al nuevo estudiante. Ahora, es importante señalar que hoy día se están gastando, como te decía recién, más o menos del orden de los 900.000 millones de pesos anuales en sostener el instrumento, solo el instrumento del crédito conaval del Estado. Y lo que buscamos con esto es que el costo de sostener el mecanismo de financiamiento sea inferior a ese costo que estamos teniendo hoy día con el crédito conaval del Estado. Y efectivamente los cálculos, y el ministro Marcel tiene programado para mañana una reunión exclusiva, va a ser con periodistas, qué sé yo, para explicar el mecanismo de financiamiento y sobre todo la parte fiscal que hay detrás del mecanismo de financiamiento. Ustedes aseguran que alcanza la plata. Mañana vamos a tener ese desglose. Ok, sale el estudiante de la carrera, supongamos que, obviamente. Un detalle previo. El estudiante que ingresa a estudiar va a cubrir, el instrumento le cubre el total de la duración de la carrera, más un año adicional, en caso de que tenga retrasos, que va a ser financiado 50% por el FES y 50% por la institución de educación superior. Ya. ¿Y si se retrasa 2, 3 años, 4 años eternamente ahí? Al segundo año se cubre 50% por la universidad, 50% por el estudiante, y al tercer año ya es 100% el estudiante. Ya, o sea, no puede estar eternamente ahí hasta los, no sé, 40 años, estoy haciendo un absurdo, pero me refiero, no puede estar eternamente recibiendo plata del Estado, aunque se atrase, se atrase, se atrase. Exacto, y eso es una regla que quedó establecida, pues fue una discusión grande en la gratuidad, y de hecho el estudiante que tiene gratuidad hoy día solo le cubre la duración real de la carrera, y ahora con este instrumento el FES le va a cubrir ese año adicional. Ya, ok. Egresa, un año de gracia, ¿qué pasa después? Comienza a retribuir. ¿Cómo retribuye el estudiante? Bueno, básicamente se hace un cálculo respecto a su nivel de ingreso. ¿Ya? Esto siempre va a ser contingente al ingreso y eso es muy importante. Ahora podemos sacar la gráfica para que vean la explicación en cámara del ministro. Explíquenos, ¿quiénes, con qué tramos, cómo es la cosa? A ver, el estudiante cuando egresa después de un año comienza el proceso de devolución. Ya que hay Tiene un año de gracia. Un año de gracia, y no es más por la siguiente razón, porque existe en este instrumento un tramo exento. ¿Qué significa que existe un tramo exento? Que hay un nivel de ingreso bajo el cual la persona nunca va a pagar mientras esté en ese nivel de ingreso. ¿Cuál es ese tramo? Caso, ese tramo está fijado en 500.000 pesos. Es decir, la persona que gana el sueldo mínimo o menos va a estar exenta de tener que retribuir en este sistema hasta que supere ese monto. Luego, la retribución es progresiva, es decir, a medida que tú ganas más, contribuyes más, así hasta llegar al 7% de los ingresos para la mayor parte de la gente. Y hay una tabla, yo creo que es importante que luego las personas puedan revisar la nota, porque en esa tablita establece cómo se va a ir estructurando el porcentaje de devolución o de aporte o de retribución respecto al nivel de ingreso de la persona. La tenemos ahí la gráfica, sí, se está bien. La gráfica, perfecto. Entonces, si pueden fijarse en la gráfica, una persona que gana 500.000 pesos no está en el tramo exento, por lo tanto no paga. Y aquí aplica lo que se conoce como las tasas marginales, ¿no? La tasa marginal, para las personas que nos están escuchando, significa que como efectivamente no queremos golpear fuertemente a las personas que están por encima del tramo exento. Por ejemplo, si es 500, la persona que gana 510.000, si pagase el 7% completo, tendría un aporte muy grande que terminaría con ingresos por debajo de la persona que está en el tramo exento. Por lo tanto, ahí explica la modalidad de la tasa marginal, y la persona con 600.000, por ejemplo, estaría pagando un 2,17% de su ingreso. La persona con 700.000 un 3,7%, y así, cuando llegamos al millón de pesos, la persona comienza a contribuir el 7%, hasta los 2.999.999 pesos, porque con los 3 millones se gatilla el 8% de los ingresos. Entonces aquí se estructura un mecanismo que además es progresivo. A medida que tú más ganas, más contribuyes. Ya.
Pregunta, si alguien se queda cesante. El tramo exento también lo cubre, porque estamos hablando de que el tramo exento opera cuando tú tienes ingresos inferiores a los 500.000 pesos, incluyendo 0 pesos. Repasemos, ¿hasta cuántos años está pagando la gente? Las personas van a pagar una regla de 2 años por semestre cursado con un tope de 20 años. Es decir, si tú estudiaste una carrera técnico-profesional que dura 2 años, son 4 semestres, son 8 años, ¿no? Si estudiaste una carrera que dura 5 años, vas a devolver 20 años, porque son 2 semestres por año, 5 años, son 20 años. Y en el caso que estudias una carrera de más de 5 años, va a pagar 20 años igual, porque el tope es 20 años. Ministro, ¿usted asegura que esto no va a tener un costo mayor para el Estado de lo que ya tiene el sistema actual? Ese es el propósito, y eso es lo que hemos construido como diseño con el ministro de Hacienda. Esto no significa no tener costo. Lo que hemos buscado es que no tenga un costo superior al que tiene hoy día el sistema. Y no solo eso, sino que además nos permita ahorrar recursos para poder destinarlo a otros fines. ¿Qué pasaría si algunas universidades, para cerrar, porque tenemos que volver ya al estudio, qué pasaría si algunas universidades dijeran no queremos entrar en este sistema nuevo y nos vamos a dedicar a los estudiantes que pueden pagar completo y nosotros les damos beca? Pueden hacerlo, al mismo tiempo también los estudiantes que no quieren adscribir al sistema también pueden no hacerlo. Es decir, es un sistema que no es obligatorio ni para las instituciones ni para el estudiante. Es un sistema que es voluntario. Ahora, en el caso, ahí no se estaría cumpliendo con lo que ustedes quieren de mayor inclusión. O sea, si terminan generándose universidades que solo trabajan con los estudiantes que pueden pagar o que se pueden endeudar, no sé, en la banca, con mucho esfuerzo, sería un efecto no deseado para ustedes, me imagino. O sea, ¿cuál es el llamado que ustedes le hacen a las instituciones? Bueno, que lo ponderen muy bien. La verdad es que nosotros no lo vemos de esa forma, porque efectivamente estamos en un mecanismo, en un sistema en el que las universidades son autónomas y pueden adscribir como pueden no adscribir, y además los estudiantes también van a poder tener la libertad de explorar cuál es la mejor alternativa pensando en su futuro. Si tienen la posibilidad de pagar, lo más probable es que sea mucho más conveniente pagar y no cargar tampoco con la retribución. Pero si no tengo recursos o ingresos para poder hacerme cargo de mis estudios superiores, efectivamente es una alternativa muy prudente porque te permite estudiar sin tener que preocuparte de pagar matrícula, arancel, y luego que egreso comienzo a retribuir de manera regular a través de una forma distinta como se ha hecho hasta ahora, porque sería el cobro por planilla, es decir, va a verse reflejado en el sueldo, tu propio empleador. El descuento es por planilla, ¿no? Así es, por planilla y también por operación renta, por lo tanto también con eso aseguramos una forma de recuperación o de recontribución que es más eficiente que la que tenemos hoy día, que es una de las razones también por las cuales tenemos problemas con los pagos. Del mismo modo, por ejemplo, el plan de reorganización se va a invitar a las personas que están en mora a que adscriban al plan de reorganización para que bajen su deuda, para que reorganicen sus cuotas, para que vuelvan a contribuir bajo las reglas del FES. Vamos con descuento por planilla o por la declaración de impuestos. Y van a tener esa oportunidad durante un tiempo determinado, hemos dicho 2 meses, con la posibilidad de prorrogarlo por 1 más. Y si las personas deciden no ingresar al nuevo mecanismo, no entrar a este plan de reorganización y al mismo tiempo mantienen en mora en los créditos que el Estado ya ha adquirido, el Estado puede obligar a las personas, pero esta vez sin el beneficio. Por lo tanto, también es un incentivo para que esa deuda incobrable que tenemos se convierta en una deuda cobrable, porque cabe destacar que hoy día el fisco ya ha invertido más de 6 billones de pesos solo en comprar créditos. Y son más de 9 billones en total, y esto creciendo. Yo creo que quedó todo súper claro, ministro. Solamente quisiera preguntarle, para cerrar brevemente, se nos acabó el tiempo, ¿cuál es a su juicio, con el balance del tiempo, el principal daño que usted cree que hizo el caso Cubillo? El daño al sistema de educación superior, yo creo que la fe pública siempre es un problema. Cuando la gente se siente vulnerada respecto a situaciones tan extremas como, por ejemplo, un ingreso de 17 millones de pesos, que es difícil explicarlo, más allá de si es legal o no, que eso no me corresponde a mí investigarlo, más allá de si hay una vulneración a la norma de educación superior, que también lo está investigando la CES, no es el ministerio que lo hace. Yo creo que hay un tema con la fe pública, de la confianza en las instituciones que imparten educación superior y que los recursos que los estudiantes con tanto esfuerzo hacen todos los meses para poder solventar los estudios superiores tengan el destino que corresponden y no otro. Y por eso es relevante también entrar en estas normas de transparencia, mayor regulación al respecto, no para fijarle el salario a alguien, no nos interesa eso, sino que más bien para que podamos devolverle la confianza a las personas en las instituciones en general y en particular aquellas que están a cargo de la educación y la formación de profesionales para nuestro país. Ministro, muchísimas gracias por haber cumplido con el compromiso entonces y la primera entrevista para explicar esto. Seguir profundizando en el tiempo. Sí, no, de ahí traemos pizarra. Nos faltó mucho. Sí, de ahí traemos pizarra para seguir explicando. Eso, muy bien. Muchas gracias a todos que nos están escuchando. Chao.
Fresia, también por supuesto Sebastián. Entonces ahora en nuestro sitio web de inmediato van a poder tener acceso a esta entrevista, pero además, ojo, a todas las gráficas con todos los ejemplos, los cálculos, las simulaciones, todas las normas, el detalle de quienes acceden, en qué porcentaje, van a estar ahí, pero ya tenemos varios adelantos para todas las universidades, Fresia y Sebastián, para todos los estudiantes y con exigencias de transparencia activa, o sea, van a tener que publicar los sueldos de todos los administrativos y de los académicos. Por ejemplo, ya sabemos también cuáles son los beneficios tributarios, Sebastián y Fresia, que va a traer aparejado este sistema, entre otras novedades que nos adelantó el ministro. Y ahí uno ya puede vislumbrar también varios caminos de discusión bien álgidos. Uno tendrá que ver con el costo fiscal que tendrá esto, si es que efectivamente es igual o menor, como ha dicho el ministro Marcel, a lo que anualmente está gastando el Estado en el sistema actual. Y otra línea también tendrá que ver con la autonomía universitaria. ¿Cuánto con este esquema, cuánto tensiona esa autonomía que alegan las universidades se puede ver cuestionada también con esta decisión? Exacto, y también haciendo algunas declaraciones también de la contingencia, ¿no? De cuánto esto a la fe pública ha afectado, ¿no? Principalmente por estos sueldos, pero la transparencia que ha sido parte importante y se reajustó quizás el proyecto, por eso había que retrasarlo también desde fines de septiembre hasta ahora cuando ya se da a conocer de manera oficial. Bien, Mónica, gracias por esa entrevista. Nos Hay vemos. hartas noticias ahí. Exacto. Que esté muy bien, Chao. Nos vemos, chao Mónica. Vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana con 17 y ya estamos de regreso.